Laure, muy bien. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Es una alegría Hola, verlos. buenas noches. Hola, mira, bueno, es una alegría verlas. Les voy a contar un poquito, les vamos a contar un poquito hoy. A ver, esperen que aquí tengo. Ahí está. Creo que hay personas que no nos conocen, que es la primera vez que entran a estos espacios, entonces me voy a presentar un poquito y después ya se presentarán mis compis eh, a medida que vayamos avanzando con la clase. Mi nombre es Mariela, ¿sí? Mariela Massa. Soy terapeuta transpersonal, entre un montón de otras cosas en la vida, pero bueno, lo que nos reúne aquí, ¿sí? Soy terapeuta transpersonal y hace unos años, hace unos 5 o 6 años, fundamos con mis compañeros, Silvia y Laure, Escuela de Crecimiento. Entonces, esta escuela nace como una comunidad de aprendizaje, una comunidad para aprender y acompañarnos en nuestros procesos, ¿sí? Desplegando una mirada consciente y amable hacia la vida, hacia nuestros propios procesos y hacia la vida en general, ¿no? Esa es un poquito la función, ¿no? de escuela de crecimiento. Es una escuela de formación, ¿sí? En el sentido de que formamos también acompañantes de camino y es una escuela que también está orientada al crecimiento personal. En este recorrido que nosotros vinimos haciendo durante este tiempo, em, nos orientamos mucho hacia el crecimiento personal, siempre desde una mirada transpersonal, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta y direccionándonos hacia una mirada transpersonal. Por eso nuestra escuela es escuela de crecimiento de lo personal a lo transpersonal, porque lo que nosotros sentimos, lo que nosotros creemos, es que el recorrido primero es desde lo personal, porque muchas veces si no, lo personal que está configurado, que tenemos un cerebro que se configuró de determinadas maneras, que tenemos unas máscaras que se configuraron de determinada manera, una personalidad que se creó de determinada manera. Si nosotros no cogemos, no miramos, no sostenemos con amor nuestros propios patrones para poder transformarlos, esos mismos patrones pueden sabotear de alguna forma, para protegernos incluso, nuestro acceso o nuestra conexión con lo transpersonal, con lo espiritual, ¿no? Nos pueden hacer creer que somos estos seres finitos que caminamos por este mundo un ratito y perdemos la vista de lo que somos en esencia. Entonces, todos los procesos que nosotros hacemos, ya sea en formación, ¿sí? Formando acompañantes en las diferentes áreas, o en crecimiento personal, trabajando en nosotros mismos, están orientados hacia lo transpersonal. Este espacio que nosotros venimos a presentar hoy, cualquier cosa me pueden preguntar, ¿eh? Esto es un espacio, es una comunidad, Escuela de Crecimiento es una comunidad de aprendizaje. Entonces, cualquier cosa que ustedes quieran compartir o quieran preguntar, levantan la mano y pueden participar, ¿sí? Pueden tener un espacio. Nosotros hoy venimos a hablar un poquito de un proceso que creamos, que creo que lo veníamos gestando desde un primer momento, ¿no? Que es un proceso de crecimiento personal que se llama una aventura del despertar, que es un proceso de un año. eh, y a lo largo del año, ahora vamos a ver un poquito el mapa de ese proceso, a lo largo de ese año nosotros vamos tocando los grandes hitos del crecimiento personal, ¿sí? Este crecimiento personal que nos permite observar nuestros patrones, que nos permite observar nuestras creencias, que nos permite observar nuestra forma de funcionamiento para poder elegir muchas veces desde un lugar diferente. Entonces, a lo largo de todo el año, durante diferentes estaciones, que es una estación por mes, una temática por mes que vamos a observar desde los diferentes ámbitos que vamos a desarrollar un poquito más adelante. Va a haber una semana que va a ser desarrollo de la presencia, es decir, esa temática específica, por ejemplo, los dones, ¿sí? Lo vamos a observar desde el desarrollo de la presencia, lo vamos a observar desde la mirada corporal energética, lo vamos a observar desde la mirada del inconsciente y lo vamos a observar desde la mirada sistémica, ¿no? Es como si cada uno de los grandes hitos del crecimiento personal, cada uno de esos procesos, vamos a ir viviéndolo desde las cuatro miradas, que para nosotros son las cuatro miradas troncales, son las cuatro miradas que configuran al ser humano, ¿sí? ¿Qué es lo interesante de este proceso? Que es un proceso que hacemos acompañados, ¿sí?
que nos juntamos todos los jueves, que nos juntamos una vez por semana. Uno de los puntos importantes del aprendizaje, de la creación de un nuevo hábito, tiene que ver con la repetición, ¿sí? La repetición es uno de los puntos importantes, el enfoque de atención es otro de los puntos importantes, ¿sí? Saber qué es lo que yo quiero trabajar o lo que yo quiero aprender es otro de los puntos importantes, son cuatro, y tener las instrucciones claras. Lo que nosotros vamos a hacer durante un año entero es configurar una nueva forma de funcionamiento, ¿sí? Vamos a estar durante un año entero atento a nuestro propio proceso interno, a nuestros propios espacios de crecimiento personal. ¿Sí? Vamos a ir revisando esos espacios todos los jueves, nos vamos a juntar y vamos a trabajar una temática diferente. Entonces, a lo largo del tiempo vamos a ir creando durante un año completo nuevas rutas de resolución de conflicto. ¿Ven? Nuevas rutas neuronales de resolución de conflicto. No solamente vamos a trabajar a nivel emocional, a nivel mental, a nivel creencias, ¿sí? Sino que también vamos a trabajar a nivel neurológico, es decir, vamos a crear esas nuevas rutas con una repetición, ¿sí? Con un enfoque de atención, con una forma de trabajar en los diferentes ámbitos importantes del crecimiento personal. ¿Mm? Es un proceso muy bonito, no sé si hay aquí alguien que ya lo haya hecho. Em, es un proceso muy bonito, es un proceso que nos une y nos conecta a todos, que hacemos al final acompañados, ¿sí? Es un proceso de revisión de menor a mayor, ¿sí? Empezamos con aspectos más superficiales para terminar con aspectos más profundos de nuestra personalidad. Y es un proceso que nos invita a aprender a mirarnos con amor. Desde Escuela de Crecimiento tenemos la firme convicción de que la mirada es una mirada amable, ¿no? Hacia lo que nos suceda, hacia nuestros patrones, hacia esas repeticiones que hay en nuestra vida y que nos amargan muchas veces o nos hacen sentir que no podemos avanzar o que estamos siempre en el mismo punto, ¿no? Entonces, el despliegue de una mirada amable y amorosa hacia nuestros patrones es lo más importante, porque al final lo más importante es que nosotros podamos tratarnos con amor. Desde ese lugar seguro de tratarnos con amor, es mucho más sencillo transformar los mecanismos, ¿sí? Si yo tengo una mirada crítica hacia mí, hacia mis propios patrones, hacia mi vida, hacia la gente que tengo alrededor, es mucho más complejo poder transformarlo, porque yo dejo de ser un lugar seguro para mí mismo, ¿sí? Entro en un espacio en el que la crítica es interna, viene de mí. Entonces, claro, al final termino materializando la crítica en el exterior también, ¿sí? Termino proyectando en mi vida espacios de exclusión y de crítica. Entonces, este recorrido nos lleva a tener una mirada mucho más amable de nosotros mismos, de nuestros patrones, de las circunstancias vitales. Tania, gracias Tania. Tania dice que no puede hablar, pero que lo recomienda porque lo ha hecho. Gracias, Tania. Es un proceso muy bonito y es un proceso que se hace acompañado. Y a veces, cuando estamos en este proceso de despertar, ¿no? En esta aventura del despertar, lo que nos sucede es que nos sentimos muy solos en el camino, ¿no? A veces nos pasa eso. Yo venía de una sesión, ¿no? Tenía una sesión hace un ratito con un paciente y le decía, vale, pero tú tienes con quién hablar de esto, necesitas poder hablar de esto. ¿No tienes un amigo con quien puedas hablar de esto? Me decía, no, no tengo, ¿no? Entonces esa sensación de soledad en el proceso, soledad ante nuestras tomas de conciencia, nuestros, ¿no? Esta sensación de no poder comunicar, a veces es lo más complicado del proceso de crecimiento personal, ¿eh? No poder comunicar, que el otro no entienda lo que me está sucediendo, que el otro no entienda lo que estoy sintiendo, ¿sí? Entonces estos espacios donde nosotros caminamos acompañados, bueno, al final son espacios en los que nos damos cuenta que no estamos tan solos o que no somos tan pocos, ¿no? Porque yo a mi paciente le decía, tú cuéntale a tus amigos, vas a ver que a ellos les pasa lo mismo. Hay un montón que les pasa lo mismo y que no te dicen nada, porque piensan que no te lo pueden decir, ¿no? Entonces, nos pasa eso muchas veces. Al final nos damos cuenta que hay muchos más de los que creemos que están en el mismo camino que nosotros. ¿Mm?
Así que bueno, ese es un poquito, ¿sí? Es un poquito la idea nuclear, ¿no? De una aventura del despertar. Em, Ahora les voy a dar paso a mis compañeros también para que se presenten y les cuenten un poquito y vamos a ver el mapa de trabajo completo, ¿sí? Para que puedan ir viendo las diferentes áreas de trabajo y si tienen dudas o lo que fuera nos pueden ir preguntando, ¿sí? Gracias, Mariela. Bueno, pues un gusto reconocer por aquí rostros conocidos, rostros nuevos. La verdad que siempre es una alegría, ¿verdad? Por un motivo o por otro. Ay, voy a dar acceso por aquí. Siempre es una alegría, ¿no? Llegar a estos espacios bueno, a ofrecer, ¿no? Decía Mariela, ¿no? A ofrecer pues nuestra humilde mirada y un mapa que de alguna forma nos encontró hace mucho tiempo, ¿no? Para quienes no me conocen, mi nombre es Laureano Jiménez, soy igualmente terapeuta transpersonal en esta vida que, bueno, yo de origen soy ingeniero, me dedicaba a otra cosa en una vida anterior que siento ya bastante lejana. Pero bueno, la vida tiene sus recovecos, sus itinerarios y sus propios planes para uno y desemboqué en el acompañamiento, ¿no? En un lugar que me nutre internamente muchísimo a partir de ir indagando, ¿no? En el crecimiento, en el tratar de comprender un poquito mejor mi realidad interna y adentrando y cada vez con más entusiasmo, ganas y curiosidad bueno, esto se fue convirtiendo en algo cada vez mayor y que cada vez me ocupaba más internamente, hasta que en algún punto decidí dedicarme a esto en exclusiva. Me dedico 100% al acompañamiento y a la formación. Me apasionan las dos por igual. Creo que he llegado al punto en el que no soy capaz de elegir cuál es mi preferencia, si lo formativo o el acompañamiento individual. Siento que están muy interconectadas y que se alimentan muy bien la una de la otra todo el tiempo y disfruto mucho de ambos espacios. Así que siempre es un gusto poder abrir espacios de este tipo. Eh, este programa, nosotros, decía Mariela, ¿no? Este programa la escuela se vino conformando como como un espacio muy profesionalizado, muy orientado a la capacitación profesional, a dar recursos a gente que quería ser terapeuta para tener, bueno, pues otro tipo de herramientas terapéuticas y de acompañamiento. Pero es verdad que en el corazón de todos nosotros lo que late internamente es poder acompañar procesos y de alguna manera también aterrizar algunas ideas que en muchas ocasiones son complejas. Hablaba Mariela hace un momentito de un término que es un término, bueno, no sé cuánto de conocido para muchos de los que estamos hoy aquí, ¿no? De lo transpersonal. Yo la primera vez que escuché esa palabra me llamó muchísimo la atención y dije yo, a ver, esto es nuevo, de qué va todo esto? Y bueno, poco a poco, conforme mi mente se iba, ¿no? Impregnando un poco de aquello, pues se fue convirtiendo en una mirada absolutamente inmensa y muy profunda, para la que muchas veces a mí en lo particular me faltaba concreción o me faltaba alguna línea concreta, ¿sí? Es un ámbito muy amplio, ¿verdad? Hablamos de cuestiones muy esenciales y muy profundas, ¿no? Hablamos de realidades internas que son muy difíciles de poder poner en palabras. Entonces, la necesidad de establecer mapas para mí y para mis compañeras también empezó a ser una necesidad y algo que también hacía bastante significativo en nuestro trabajo. Y de ahí empezamos a gestar todo este movimiento, teniendo una idea bastante clara de que no da igual el orden en el que empecemos a observar, no da igual el orden en el que coloquemos las piezas, no da igual la secuencia que utilicemos para hacer este camino de lo personal a lo transpersonal. Y en todos estos años de experiencia acumulada hemos ido afinando pues esta sinfonía que permite que tenga mucho más sentido hablar de determinados aspectos
una vez que hemos colocado otros anteriormente. Y que eso genera una secuencia bastante orgánica, bastante natural, bastante, bueno, progresiva, que se va acumulando, que va, sí, se va haciendo más complejo y más profundo, ¿verdad? Decía Mariela, esto va cogiendo profundidad, pero va cogiendo profundidad de una forma ordenada. Y eso lo hace asequible, lo hace amable, lo hace natural. Y esa es una de las características que para mí tiene este viaje. Es un viaje ordenado, progresivo, natural, con sentido, con orden, con fuerza. Y desde ahí, pues nos vamos deteniendo en todos aquellos aspectos que para el ser humano en algún momento representan, pues, eso, pues un ámbito de interés, ¿no? Pues el mundo de las emociones. Pues madre mía, pues igual podríamos estar un año entero hablando del mundo emocional, ¿no? Que es inmenso, ¿no? Inabarcable. O de los duelos, o de los dones, o de la abundancia, o del mundo de las creencias, o tantas cosas, ¿no? Que realmente nos definen y que en algún punto de nuestra vida pues necesitamos o queremos o nos interesa indagar un poquito acerca de ello. Así que la idea que fuimos gestando en algún momento fue, bueno, darle un sentido a todo este mapa. Ahora os mostramos además cómo quedó plasmado, porque, bueno, es lindo, ¿no? Un poquito esta idea de que sea pues, pues un mapa de ese tesoro interno que es encontrar, ¿no? Y ir al encuentro de nosotros mismos, ¿no? Esta es un poco la idea, poder comprender un poquito mejor pues todo esto que nos acompaña todo el tiempo, con sus exageraciones, sus contradicciones, sus conflictos, sus capacidades y sus potenciales, y de alguna manera pues poder ir acompañados a esto. Este es un programa que hasta esta versión se hacía de otra manera. Porque también nos hemos venido dando cuenta de cosas, nosotros vamos aprendiendo también por el camino como todos, ¿no? Y hasta el curso pasado, hasta el año pasado, era un programa que se impartía con el contenido, y luego nos dábamos cuenta de que hacía falta un espacio humano más amplio para poder compartir. Así que este año os contaremos luego un poquito los detalles de cómo funciona, pero esta idea de comunidad que nombra Mariela cobra mucho más sentido en este 2026, sintiendo que le da mucho más protagonismo y mucho más espacio a lo de cada uno. ¿Sí? Que tengamos un espacio para poder abrir y compartir. Oye, ¿qué es lo que he descubierto yo? ¿Qué he comprendido yo? Porque al hilo de lo que observo yo, a lo mejor alguien dice, oye, pues yo no lo había visto de esa forma, ¿no? O mira, que es hacia donde se señala con esa mirada es algo que me había pasado desapercibido, ¿sí? Y todas esas aportaciones de cada quien hacen un conjunto muchísimo mayor, ¿no? Y al igual que a nosotros nos ocurrió en su momento, cuando nos dimos cuenta de que juntos al final llegábamos más lejos y que nos potenciábamos mucho a la hora de poder trabajar, porque esas miradas complementarias generaban un sentido muchísimo más potente y más eficaz. Al final, cuando vamos juntos y nos acompañamos y generamos un espacio compartido de hermandad sentida, ¿no? Con un foco concreto, pues llegamos más lejos. Así que bueno, luego os cuento un poco las novedades para este año, para quienes ya lo habéis transitado en algún momento como tú, Tania, que de hecho fue una de las precursoras de que la idea fuera de esta manera, así que gracias, Tania. Y poquito más. Luego os cuento un poco de la línea que llevo yo, que acompaño de cuerpo, y por el momento hasta aquí. Gracias. Bueno, pues gracias a todos, a todas por estar aquí. Gracias Mariela, gracias Laure. Em, También para quien no me conocéis, soy Silvia Mancebo, también terapeuta transpersonal, porque eso es lo que realmente ha unido los caminos de, pues de estas tres personas que están ante vosotros, ¿verdad? Que forman escuela de crecimiento y que en un punto del camino sintieron, y hablo porque es algo que nombramos siempre los tres, ¿verdad? Sintieron un llamado muy potente de algo mucho más profundo que va más allá del mero humano, ¿no? Esa otra dimensión, la dimensión transpersonal, ¿no? Esto que decía Mariela al principio, que fue lo que nos nucleó, ¿no? El lugar desde el cual nosotros como
como acompañantes, como profesionales, como terapeutas, decidimos unirnos para, bueno, pues para ofrecer una mirada más amplia, ¿no? Una mirada de alguna manera más completa. Y escuchaba a mis compañeros que, bueno, los que ya me conocéis, sabéis que soy un poquito el coche escoba, los que no ya vais a ver, ¿no? Que suelo ser quien de alguna manera recoge, ¿no? Va yendo como al final a recoger un poquito todo lo que se va nombrando anteriormente. Eh, hay una cosa que estaban nombrando ahora, Laure, que para mí tiene tanta fuerza, tiene tanto significado, eh, qué iguales somos en nuestras diferencias, ¿no? Qué humanos y todos esenciales. Y esto es algo que cuando lo vemos juntos, lo compartimos, lo integramos muchísimo más, está ahí, o sea, está ahí permanentemente latiendo en nosotros esa condición de seres y humanos, pero efectivamente pareciera, ¿no?, que muchas veces estamos confundidos, que no encontramos la manera, que no sabemos qué herramientas utilizar, que no podemos enfocar a las secuencias adecuadas, que la estructura que necesito no aparece, que me coloco en ese lugar de crítica, entonces ya me pierdo de mí mismo y en esa pérdida de mí mismo me encuentro con muchos. ¿M? Y ahí es donde, ¿no? Al final, como decía Mariela, parecemos muy diferentes, pero que iguales somos en nuestras diferencias, ¿no? Y cuando trabajamos un mapa de estas características en grupo, esto nos ayuda a que el proceso se potencie muchísimo, muchísimo, porque partimos de esa base donde le ponemos una gran Y a nuestra vida. ¿No? Somos seres y humanos, ¿no? Esto es algo que a mí me gusta mucho decir, que los que me conocéis me habéis oído decirlo muchas veces, porque no se nos puede olvidar nuestra dimensión esencial. Somos seres, por algo nos llamamos seres humanos. Bueno, pues vamos a ponerle esa gran Y entre el ser que soy, entre la esencia que soy y la humanidad que estoy encarnando, que estoy aquí, que estoy vivo y en la vida y merece la pena que viva una bonita vida, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza de alguna manera a, a sentirse, ¿no?, la necesidad de hacer algo para con nosotros mismos, ¿no? Mm, es algo que es muy interno, que va muy a ese lugar donde yo necesito hacerme responsable de mí. Porque si algo tiene este mapa, algo que desde Escuela de Crecimiento invitamos siempre es a que cada uno de nosotros nos podamos hacer responsables de nosotros mismos, que adquiramos herramientas para poder seguir ampliando nuestro nivel de conciencia, para que integremos la autoobservación como una parte de nuestra vida cotidiana, que realmente esa autoobservación, que sí o sí, si yo quiero crecer, voy a tener que autoobservarme, voy a tener que parar, voy a tener que atenderme, voy a tener que darme mis espacios. Esa autoobservación me va a llevar a lugares de autoindagación, porque voy a tener que estar conmigo, voy a tener que ser honesta conmigo, voy a tener que de alguna manera ir a esos lugares donde igual antes no he podido acceder y donde igual sola me costaría más hacerlo, pero que al hacerlo de una manera, como decíamos antes, mucho más, bueno, más acompañada, más estructurada, más orgánica, porque esto es así, ¿no? Se convierte en algo que al final es mucho más orgánico, va aconteciendo en mí ese acercamiento hacia mí misma. Realmente este proceso, ¿a qué nos invita? A acercarnos a nosotros mismos, a ese encuentro con todo lo que somos, ¿no? Efectivamente con temáticas que son nucleares y que luego en el transcurso de la explicación del mapa que os va a facilitar Mariela para que sepamos, ¿no? Esos temas básicos, esas estaciones que vamos a ir recorriendo, y las llamamos estaciones porque efectivamente sentimos que parten de un lugar y llegan a otro, y esa estación de alguna manera ha permitido que yo cargue una parte de mi combustible, ¿no?, en mi motor interno para continuar con la siguiente estación, ¿no? Me voy completando. A medida que va pasando cada estación, de alguna manera me voy completando. Y me voy completando porque le pongo el foco hacia lo que realmente yo quiero trabajar, que es conmigo misma, conmigo mismo. Ahí es donde estoy poniendo el foco. Y estoy poniendo el foco no solamente desde una perspectiva, sino le estoy poniendo el foco de una mirada integral, una mirada que incluye tanto ese lugar esencial, clave, sin el cual, bueno, pues desde Escuela de Crecimiento sentimos que el avance no se da de la manera que necesita ser, ¿no?
porque esa esencia está ahí y esa dimensión transpersonal nos acompaña siempre. Ahora, como decíamos, la dimensión humana tiene que permitir que esa esencialidad emerja, ¿no? Y desde ahí vamos caminando pasito a pasito, responsables de nosotros con cada temática, desde diferentes aspectos, desde el aspecto efectivamente bioenergéticos, a lo que tiene que ver con el cuerpo, que nos lo va a explicar Laura, que es su área, ¿no? Coroenergético, lo que tiene que ver con el inconsciente individual, que es el área de Mariela, que ahora también nos la explicará ella, y la parte sistémica, la parte del grupo familiar, que es la que me corresponde a mí transmitir. Y todo ello en donde envuelto en esta verdad, ¿no? Que somos, que es presencia. Y que la tenemos que desarrollar, la tenemos que desarrollar, la tenemos que entrenar. Y Ahí te perdimos, Silvia. Y no se te escucha, pasó algo con el micrófono. vale. Y ahora sí, porque será un pico de estos me Sí. Sí. imagino. Pues estaba nombrando que para ese desarrollo de la presencia, que se entrena, que realmente ese desarrollo de la presencia es un desarrollo también de una disciplina y que tenemos una maravillosísima compañera que hoy no puede estar entre nosotros por razones personales, no ha podido acceder, que es Arancha, que es la compañera que se encarga de ¿no? De esa parte, ¿no? Que nos va a invitar, ¿no? A permanecer con nosotros, a no escaparnos de nosotros mismos, a mantenernos en nosotros mismos, sostenernos y además sostenernos amablemente. Voy a parafrasear a Arancha porque ella nombra siempre que la disciplina es estar enamorada de la tarea que eliges realizar, ¿no? O sea, me pongo con algo porque esto me enamora. No, pues de esto se trata, ¿no? De que al final estemos en amor con nosotros mismos y que podamos hacer este proceso estación a estación, paso a paso. Bueno, ahora también nos explicará Laure cómo es a nivel práctico, pero estación a estación, paso a paso, para ir cada vez un poquito más hacia nosotros mismos y estar cada vez más contentos de ser nosotros, ¿no? Al final, cuando acompañamos al otro hacia ese lugar de bienestar, ¿no? De estar bien conmigo misma, ¿no? De estar bien conmigo mismo. Y tanto a nivel individual, ¿no? Poder estar ahí como a nivel colectivo, poder estar ahí, eh, a mí me llena de mucha alegría, ¿no? Porque hacemos del mundo un lugar mejor y no es una frase hecha, es que es cierto. Cada vez que está uno un poquito mejor, el mundo alrededor nuestro está un poquito mejor, ¿verdad? El mundo en el que nos desarrollamos está un poquito mejor y ese es un gran aporte. Entonces tiene como esa, ¿no? Tiene como esa parte, ¿no? Ya os digo que yo llevo la parte sistémica, entonces siempre hay muchos conmigo, ¿no? Pero hay esa parte, ¿no? Que para mí también es muy significativa de esta andadura, de este mapa, que es que contribuye a que yo vaya creciendo, ayudándome a mí, pero también de alguna manera generando espacios para que alrededor mío haya como una nueva mirada, ¿no? Nuevos lugares donde otros también pueden empezar bueno, pues a fijarse, ¿no? Siendo un poquito bueno, como focos, ¿no? Que se han activado, ¿no? Y eso para mí dentro de la escuela, que fue un poco, si os dais cuenta, la imagen que tenemos, ¿no? Cuando veis la aventura del despertar es un faro, ¿no? Bueno, pues al final tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con ese lugar donde la luz se prendió, el camino, ¿no? Se va mostrando y yo me voy acercando en la buena dirección al puerto donde tengo que llegar, que al final soy yo misma, soy yo mismo. Así que es muy emocionante siempre, ¿no? Que empezamos, ¿no? Con este programa, proceso, aventura o como la queramos llamar cada uno. Y como dicen mis compañeros, siempre es una gran alegría compartirlo con vosotros. Bueno, le dejo paso ya a Mariela para que nos explique cuál es el mapa y luego seguimos compartiendo otro ratito. Gracias. Gracias, Sil. Em,
qué bonito esto que estaba compartiendo Silvia, ¿no? Me hizo acordar una amiga que tengo, una amiga de toda la vida, de la escuela primaria, ¿no? Que me dice amiga luciérnaga, ¿no? Entonces me acordé justamente de eso y me pareció tan bonito, ¿no? Poder trabajar en nosotras mismas para convertirnos en esas pequeñas luciérnagas también, que muy poquito, pero vamos iluminando también el camino del otro, ¿sí? No es que es, bueno, una luz, no, pero cuando iluminamos nuestro propio camino también, de alguna forma, vamos iluminando un poquito el camino del otro, ¿no? Aportando un poco de luz, para que el otro empiece a ver un poquito. No tenemos que despertar a nadie, no, no tenemos que despertar a nosotros mismos, pero sí, ¿no? Esta vibración, esta imagen de, de bienestar, ¿no? Que decía Sil, y de luminosidad que decía Sil. Bueno, pensando en esto, porque evidentemente los que nos conocen un poquito ya lo han visto, los que no nos conocen ya lo verán, nos gusta mucho lo que hacemos, ¿no? Estamos muy felices y muy agradecidos con la vida que nos permite dedicarnos a lo que creemos que es nuestra vocación y nuestro motivo, ¿no? Y nuestro sentido en esta vida. Estamos como muy agradecidos con el camino recorrido. Y eso, de alguna forma, es lo que volcamos en este proceso. Laure, ¿me pones las imágenes, por fin? Entonces yo les voy a contar ahora un poquito. Ay, me encanta. El fondo de pantalla del ordenador de Laure. Eh, Ahora Laure nos va a poner una imagen. Este es nuestro mapa de las estaciones, ¿sí? Tenemos una diseñadora en el equipo, ¿sí? Que se llama Nani, que es nuestra diseñadora gráfica, eh, que es creatividad pura. Y todo lo que nosotros le decimos que nos haga, ella lo hace. Y lo hace de manera maravillosa. Entonces nos creó este mapa que resume un poquito el proceso que vamos a hacer nosotros estación por estación. ¿Se acuerdan que nosotros les decíamos que esto iba de menos a más? ¿Sí? Que es un camino gradual de acompañamiento. ¿Por qué? Porque nosotros los vamos a ir acompañando, ¿sí? No solamente nosotros los vamos a ir acompañando en el proceso, sino que ustedes se van a acompañar a ustedes mismos y se van a acompañar entre ustedes, porque cuando nosotros compartimos, cuando nosotros nombramos, el que quiera nombrar no es obligación, ¿no? Pero en estos espacios, cuando yo nombro, lo que me sucede también abro espacio de conciencia para el otro. Esto, cuando yo ilumino mi propio camino, también ilumino un poco el camino de los demás. Entonces, el viaje compartido es un viaje mucho más consciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque no solo estoy viendo lo mío, sino que también estoy viendo lo del otro, que también tiene que ver con mi propio proceso. Entonces, en la primera estación vamos a hablar del punto de partida, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito y vamos a ver un poquito dónde estoy hoy, cuál es mi punto de partida, ¿sí? Cualquier cosa me van preguntando, ¿sí? Cualquier duda que tengan me van preguntando. Vamos a ver cuál es mi punto de partida. Hoy, mi kilómetro cero, ¿en qué momento estoy hoy en mi vida? ¿Sí? Nosotros después vamos a desarrollar más la dinámica, pero tengan en cuenta que esta primera estación, que es el punto de partida, lo vamos a ver 4 semanas. Una semana lo vamos a ver desde la mirada del desarrollo de la presencia, otra semana lo vamos a ver desde la mirada del trabajo corporal, otra semana lo vamos a ver desde el trabajo con la mirada del inconsciente y otra semana desde la mirada sistémica. Entonces, que es mi punto de partida, lo voy a ver en su totalidad, ¿sí? Entonces, las dinámicas van a tener que ver con cada una de esas miradas. Cuando nosotros pasamos por esa primera estación, que vemos dónde estoy en este momento, cuál es mi punto de partida, vamos a la segunda estación que tiene que ver con las emociones. Las emociones, lo iremos viendo, ¿no? Pero las emociones son grandes mensajeras. Nosotros creemos que en el camino del crecimiento personal uno de los grandes hitos y uno de los grandes pasos es aprender a gestionar nuestras emociones. Las emociones no podemos controlarlas, ¿sí? Nosotros somos mamíferos, sentimos emociones. No podemos controlar nuestras emociones, pero sí podemos aprender a gestionarlas. En esta segunda estación vamos a tener un entendimiento mucho más profundo de nuestro mundo emocional, ¿sí? Vamos a ver qué mensajes me traen estas emociones, qué mensaje me trae la ira, qué mensaje me trae la tristeza, qué mensaje me trae la alegría. ¿Qué pasa cuando vienen estas emociones en mi vida? ¿Para qué
aparecen estas emociones en mi vida? ¿A partir de qué aparecen estas emociones en mi vida? ¿Cómo gestiono esos espacios emocionales? ¿Sí? Entonces vamos a ver nuestro mundo emocional, vamos a trabajar con nuestro mundo emocional y vamos a aprender herramientas para poder identificarlas y para poder aprender a gestionarlas. Vamos a estar un mes trabajando con las emociones. La tercera estación tiene que ver con las creencias. ¿Por qué? Porque la mente es importante. ¿Sí? Vemos, el mundo emocional es importante, el mundo mental es importante. Nuestras creencias nos expanden o nos limitan. ¿Sí? Desarrollar el observador me permite poder observar incluso mis creencias, las expansivas, las que me encantan, las que me permiten avanzar y también las que me limitan, porque esas creencias que me permiten avanzar también son creencias. ¿Sí? Ven como de fondo en todo el proceso hay una mirada orientada a lo transpersonal. ¿Sí? Y entonces dejo de juzgar mis propios procesos. Simplemente los acojo, simplemente los observo, los transformo si necesito transformarlo, los acepto si necesito aceptarlos. Me empiezo a relacionar y a vincular con lo que habita en mí también, porque muchas veces es muy fácil relacionarme y vincularme con lo externo, ¿sí? Pero es muy difícil relacionarme y vincularme con lo mío, con lo propio, ¿sí? Entonces, en este espacio vamos a aprender a trabajar con nuestras propias creencias, vamos a aprender a identificar nuestras creencias. La estación número 4 tiene que ver con los duelos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los duelos, nuestra vida es un entramado de duelos, ¿sí? En cada día incluso tiene procesos que atraviesan eh, circunstancias que nos llevan a experimentar procesos de duelo. Entonces, es importante que nosotros podamos observar esos duelos, incluso visibilizar los duelos que no están visibilizados. Muchas veces ni siquiera sabemos que estamos en un proceso de duelo. ¿Sí? Entonces, en ese espacio vamos a ver, vamos a identificar nuestros propios duelos, vamos a identificar qué es un duelo, porque hay duelos que, bueno, estamos muy habituados a verlos y hay mucha conciencia del proceso de duelo. Habitualmente tiene que ver con la muerte. Sabemos que cuando alguien muere, cuando un ser querido muere, cuando alguien cercano muere, ¿vale? Es normal que entremos en un proceso de duelo. Sabemos que es un proceso de duelo, pero muchas circunstancias en nuestra vida también nos llevan a experimentar un proceso de duelo y como no está visibilizado, no lo acogemos. Eso no quiere decir que el proceso no se ponga en marcha y que no nos condicione de alguna forma nuestro día a día. Entonces, en la estación 4, desde estas 4 miradas, desde el desarrollo de la presencia, desde el trabajo con el cuerpo, desde el inconsciente y del sistémico, también vamos a poder mirar y acoger los procesos de duelo, identificarlos y observarlos en nuestra propia vida. Una vez que nosotros podemos acceder conscientemente a los duelos en nuestra vida y darle el lugar que esos duelos necesitan para poder ser experimentados, vamos a ir a la estación 5. Fíjense, recién vamos por la estación 5. ¿Sí? Y miren todo lo que vimos. Y vamos por la estación 5. Entonces, una vez que nosotros pudimos hacer ese recorrido, ¿dónde vamos? Al origen. ¿Sí? El origen que es nuestros padres. ¿Sí? Al final tiene que ver con esto. Podemos decir, ay, pero yo es que mis padres ya los vi un montón de veces, ya los revisé, ya los miré, ya los tengo súper visto, ya me los súper trabajé. Pero es que papá y mamá son papá y mamá. ¿Mm? Nos guste o no nos guste, nos agote o no nos agote, papá y mamá son papá y mamá. Yo llevo trabajando con mi madre desde los 17 años que entré en psicología, ¿sí? Desde los 17 años que entré en psicología traigo trabajando con mi madre. Mi madre acaba de estar un mes de vacaciones en casa, ¿no? Y más allá de que, obviamente, que la amo profundamente porque ha sido una madre maravillosa y es una madre maravillosa, hay un montón de cosas más que trabajar. Ahora se va ella y me deja el regalo, ¿sí? El regalazo de decir, ay, Mari, mírate estos espacios, mírate esto. ¡Qué maravilla! ¿Por qué? Porque me señala espacios donde necesito poner más conciencia. ¿Tiene que ver con ella? No, tiene que ver conmigo, porque ya soy adulta. ¿Sí? Qué regalo, qué regalazo. Entonces, tener esta mirada
nos permite seguir creciendo internamente. ¿Mm? Por eso volvemos al origen, por eso reconocemos el origen en nosotros, reconocemos nuestro punto de partida, ¿sí? O al menos uno de nuestros puntos de partida. ¿Mm? Una vez que miramos a papá y a mamá, desde estas 4 miradas pasamos a la estación 6. En la estación 6 vamos a ver la sombra, ¿sí? Vamos a ver lo negado en nosotros. No solamente lo negado negativo, sino también lo negado positivo. Porque estamos muy acostumbrados a ver lo negado negativo, pero nos cuesta mucho ver lo positivo. Reconocer esa sombra positiva en nosotras, ¿no? O en nosotros. Entonces, en la estación 6 vamos a poder identificar la sombra. ¿Por qué? Porque necesitamos completarnos. ¿Sí? Y un decía, prefiero ser un hombre completo a ser un hombre perfecto. La sombra nos invita, el trabajo con la sombra nos invita a completarnos, a ser consciente de lo inconsciente, ¿Mm? A ser quienes somos, ¿no? Jung también decía, sé quién eres, no aquello en lo que te tuviste que convertir para poder vivir en este mundo, ¿no? No tus máscaras, tus patrones, tus heridas, no, 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 lo que eres, lo que eres, lo que hay detrás, lo que eres en esencia. ¿Mm? La sombra es una estación que no deja a nadie indiferente, ¿sí? Pasan muchas cosas cuando trabajamos la sombra y es una estación muy bonita de trabajar también. Una vez que trabajamos la sombra pasamos a la estación 7, que es el niño interior, ¿sí? No solamente ese niño herido que muchas veces dirige nuestra vida desde esa herida que más allá de que seamos adultos sigue estando en nosotros. Vamos a ver cuando veamos las emociones que el sistema límbico, que nuestro cerebro límbico, que es el cerebro emocional, no hay tiempo. Entonces hay un lugar en el que vamos a ese momento, en el que hacemos presente ese niño en nosotros, sentimos como ese niño, miramos como ese niño, nos vamos al lugar interno que tiene que ver con ese niño. Incluso a nivel cerebral nos pasa eso. Cuando somos conscientes podemos observar ese mecanismo, podemos acoger ese niño, podemos desarrollar esa parte adulta que sostiene al niño sin pedir que el resto del mundo nos sostenga. ¿Sí? Entonces, vamos a aprender a trabajar con ese niño también. No solamente con ese niño herido, sino también con el niño mágico. ¿Sí? Con esa parte del niño divino. Y una vez que trabajamos con esta parte infantil eh, y de niño, pasamos a la estación 8 y conectamos con nuestros dones. Ahí nos abrimos a nuestros dones, que es lo que nosotros traemos y que muchas veces están tapados debajo de un montón de capas de deberías, o tienes que ser de esta manera, o tienes que ser de esta otra manera. Y esa esencia que nosotros traemos, que tiene que ver con esto que se nos da bien, con lo que nos sale de manera natural, no aflora en nuestro día a día. ¿Mm? Vamos a diferenciar entre dones y talentos. ¿Mm? Vamos a poder observar en qué punto estamos también. Vamos a poder conectar con esos dones. Y una vez que pasamos por esa estación, que es la estación número 8 de conexión con nuestros dones, vamos a trabajar la pareja. Miren, para cuando vamos a trabajar la pareja ya pasamos 9 meses. Entramos al mes número 9. Ya hicimos todo nuestro recorrido personal, ¿sí? Toda la observación a nivel personal. ¿En qué punto estoy? Mi mundo emocional, mis creencias, el trabajo con los duelos, papá y mamá, mi sombra, mi niño, mis dones. Y recién ahí puedo empezar a mirar al otro. ¿Lo vemos? Recién ahí puedo empezar a ver al otro. Porque si yo no miro todo lo anterior antes, no voy a ver al otro, voy a verme yo reflejada en el otro. ¿Sí? Lo único que voy a ver son mis proyecciones en lugar de ver mi relación de pareja. Entonces en la estación 9 vamos a trabajar a la pareja. Y un decía que la pareja no venía a completarnos, sino que venía para que nosotros nos podamos completar a nosotros mismos. Y esa es una idea que me parece maravillosa, ¿no? La idea de espejo. Porque entonces así me doy cuenta que cuando yo tengo un conflicto con mi pareja primero,
nuclearmente el conflicto es conmigo, ¿sí? Eso se proyecta en la relación. Y eso no quiere decir que nuestra pareja haga la plancha, ¿no? Porque una pareja necesita trabajo de los dos, ¿sí? Necesita conciencia de los dos, pero sí hacerme responsable de lo mío, hacerme responsable de lo propio. Cuando veamos la relación de pareja vamos a ver eso. No solamente vamos a ver la relación de pareja, sino que también vamos a ver nuestra energía femenina y nuestra energía masculina. Esas dos energías que son nucleares para nosotros. Una vez que podamos observar la pareja y podamos observar nuestro mundo energético, en lo femenino y lo masculino, con todo lo que eso simboliza y representa, podemos abrirnos a la abundancia. Vamos a trabajar la estación 10 y vamos a trabajar la abundancia. La abundancia no solamente tiene que ver con el dinero. La abundancia es la confianza en la vida, ¿sí? La abundancia es abrirme a lo necesario para mí. La abundancia es abrirme a lo suficiente para mí, a lo que necesito en este momento. No desde un lugar de falta, sino de necesario. ¿Mm? Entonces, en ese espacio vamos a trabajar la abundancia, vamos a trabajar la prosperidad cuando hablemos específicamente de dinero y vamos a trabajar la abundancia cuando hablemos de la vida. Una vez que yo me conecto con lo que soy en esencia y me conecto con mi naturaleza abundante, llegamos a la estación 11 que tiene que ver con el ser. Fíjense todo el recorrido que hago. Entonces, una vez que yo hago todo ese recorrido y observo mis propios patrones y transformo lo que necesita ser transformado, puedo conectarme con mi ser esencial, más allá del ego, ¿sí? Porque en este camino lo que voy haciendo es madurando mi ego. Mi ego se vuelve maduro, ¿para qué? Para rendirse ante lo trascendente. Un ego maduro se puede rendir ante lo trascendente. Un ego inmaduro lucha. ¿Mm? Se vuelve rígido, se vuelve dogmático, entra en pelea. Y una vez que me conecto con esta parte que tiene que ver con mi ser esencial, volvemos al nuevo punto de partida. Y entonces ahí hacemos todo el recorrido. Ese va a ser el recorrido que nosotros vamos a hacer durante este año, durante el próximo año. Es un recorrido que necesita presencia por nuestra parte. No es que les va a llevar mucho tiempo, ¿sí? Pero sí va a llevar mucha presencia, porque imagínense que cada uno de estos espacios son espacios de compromiso conmigo mismo, son espacios de compromiso conmigo misma, son espacios de apertura de espacios internos que a veces son dolorosos. Cuando yo voy al origen, a veces duele ir al origen. Cuando yo me enfrento a la sombra, a veces duele enfrentarnos a la sombra, a lo negado en nosotros. Cuando yo me conecto con los dones, a veces duele conectarse con los dones y darnos cuenta que, bueno, que al final podríamos haberlo hecho antes, podríamos haber desplegado cuestiones antes. Entonces, desplegar esa mirada amorosa de nuestro propio proceso es importante también, ¿no? Entonces, no es tiempo físico lo que se necesita para este proceso, sino compromiso, compromiso con uno mismo de avanzar este camino. Es mucho más fácil, como decía Laure, hacerlo compartido, hacerlo junto a otros, ¿no? Como todo. Puedes sacar, si quieres, Laure, el mapita, ¿no? Como todos los procesos, muchas veces es mucho más fácil, bueno, muchas veces no, creo que siempre, es mucho más fácil em, hacer el recorrido compartido, ¿sí? Como cuando empezamos a meditar, ¿no? Por ahí meditamos solos y cuando se me acalambra el pie a los 3 minutos y medio me levanto y me voy. Pero si estoy con un grupo, me quedo, ¿sí? Y empiezo a mover de a poquito el pie, con mucha conciencia, pero a moverlo de a poquito para ver si el calambre cede, ¿no? Entonces, al final, cuando hacemos estos procesos en grupo, eh, es más fácil, porque cuando yo estoy por tirar la toalla, el de al lado me dice, venga, un poquito más, venga, que vas a estar bien, venga, que estamos juntos. ¿Mm? Eso es lo bonito del trabajo en grupo. Por eso a nosotros nos gusta mucho trabajar en grupo con los chicos. ¿Sí? Porque el grupo genera una sinergia que no genera la persona sola, ¿no? Nosotros decimos que a veces que solo uno puede llegar más lejos, a veces, claro, porque es uno solo el que toma las decisiones, el que marca el ritmo y el que marca el tempo, pero juntos llegamos más lejos, ¿no? Por ahí no tan rápido, porque somos muchos, pero sí más lejos, ¿no? Porque nos vamos sosteniendo, es como la bandada.
no la bandada de pájaros, ¿sí? De los pájaros que vuelan en B porque necesitan volar todos juntos, porque llegan mucho más lejos todos juntos. Así que bueno, ese es un poquito el recorrido que vamos a hacer, ¿sí? No sé si quedó claro, tampoco quería meterme demasiado en cada estación, porque si no podemos estar acá 5 horas, ¿sí? Pero ese es un poquito el recorrido que vamos a hacer en esta... Gracias, Lau, gracias. Este es un poquito el recorrido que vamos a hacer en esta estación, ¿sí? Durante este año. Eh, ¿Qué es importante? Es importante que es un proceso de crecimiento personal, ¿sí? El que quiera trabajar internamente va a tener muchísimo trabajo, ¿sí? Ya les digo, no les va a llevar trabajo material, porque en realidad no son muchas horas, pero sí les va a llevar trabajo interno, ¿sí? Eh, pero aparte, el que acompañe, el que sea terapeuta, va a tener muchísimos recursos para la consulta. Porque imagínense que nosotros cada mes vamos a tener ejercicios, visualizaciones o trabajo corporal o trabajo o visualizaciones sistémicas o visualizaciones, meditaciones guiadas de desarrollo de la presencia, orientados a cada temática. Entonces, el que es acompañante, más allá de hacer su propio proceso, también va a tener recursos para trasladar a los espacios de consulta. El hecho de que nosotros tengamos estas dos vertientes, es decir, somos formadores, ¿sí? Formamos acompañantes, pero aparte tenemos consulta, tenemos pacientes y nos dedicamos al crecimiento personal, hace que todos los procesos que nosotros creamos tengan estas dos vertientes. Una que tenga que ver con el crecimiento personal, ¿sí? Y otra que tiene que ver con herramientas para las personas que yo acompaño, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque es nuestra semillita a este mundo, ¿sí? Porque tiene que ver con sembrar conciencia, porque cuando acompañamos a otros estamos sembrando conciencia, ¿sí? Y eso es un regalazo. Yo siempre digo en los grupos que yo tengo grupos de meditación, ¿no? Y he tenido grupos de meditación aquí en Marbella. Yo trabajo en Marbella con Avatar Psicólogos, el equipo de psicólogos del Hospital Quirón. Y a veces me encuentro con mis pacientes, con mis meditadores en la calle, ¿no? Tengo un grupo de señoras mayores que son meditadoras. Y, y me dicen, ay, Dios te bendiga. Y para mí eso es un regalo. Es lo más bonito que me puede decir alguien, ¿sí? Que alguien realmente te diga, Dios te bendiga, lo bien que me hacen tus meditaciones, que no son mías, ¿no? Son esos espacios que uno va creando. Eso es un regalazo. Y eso a nosotros nos hace bien. Que la gente nos piense bonito, que la gente esté agradecida, nos hace súper bien. Nos hace bien, es un regalo. Eso es para mí, es parte del pago. ¿Sí? Para mí es parte del pago, ¿no? Entonces, generar estos espacios, no solamente internamente para nosotros, de crecimiento personal y de desarrollo personal, de sentirnos que cada vez estamos más alineados con nuestro propósito, cada vez estamos más alineados con lo que realmente nosotros sentimos, con nuestros valores, que podamos tomar decisiones en coherencia, porque a veces el mundo nos lleva a tomar decisiones que no están en coherencia con nosotros. Animarnos a tomar decisiones en coherencia, aprender a poner límites, ¿sí? Nosotros aquí no vemos estaciones, pero nosotros a lo largo de las estaciones también vamos a ir aprendiendo y vamos a ir trabajando los límites. Cuando nosotros trabajamos el mundo emocional, también trabajamos los límites. ¿Lo vemos? Cuando nosotros trabajamos la sombra, también trabajamos los límites. Cuando trabajamos los duelos, también trabajamos los límites. ¿Sí? Entonces es todo un proceso de crecimiento personal. Entonces ese es un poquito, ¿sí? A grandes rasgos, lo que vamos a trabajar durante este año. De las 4 áreas, yo voy a contar un poquito el área de Arancha, que no pudo estar hoy. Eh, Ay, gracias, Ramoni. A ver, vale. El proceso, después Laure se pone en contacto contigo y te pone, y te manda, Laure, tú tienes el teléfono de Ramoni y te manda los precios y todo. Por mes son 69 euros, ¿sí? El proceso por mes es 69 euros y tienen las 4 clases. Pero después Laure te escribe y se pone en contacto contigo o te escribo yo y lo hablamos un poquito, ¿sí? El proceso, gracias Ramoni,
El proceso son 69 euros al mes, tienen un descuento si pagan el año completo. ¿Sí? Que yo no tengo los números ahora en la cabeza, lo siento, Laure, que Laure es más el de los números. Pero hay un descuento si se paga el proceso completo y si no son 69 euros al mes. Y, Hay un y curso. también, y también por haber asistido a esta presentación, luego Laura lo explica, que también hay una ventaja. Vale, por haber estado en la clase en vivo. Y también es un proceso que nosotros le ofrecemos de manera gratuita a la gente que hace el programa de acompañamiento unificado, ¿sí? Que es nuestro programa de terapeutas. Quien quiera formarse como terapeuta transpersonal, que es una formación de 10 meses, este programa lo tiene gratuito, ¿sí? Que también después lo hablamos. El que necesite más información nos dice y nosotros le mandamos más información. ¿Por qué? Porque para formarnos como terapeuta transpersonales nos parece que este es un gran recurso. ¿Sí? Nos parece que más allá de la formación de terapeuta, que es muy potente y que es muy intensa, esa sí que es, esa sí que son 10 meses de umbral, ¿sí? Entonces, bueno, más allá de la formación de terapeuta, que es muy potente, estas son herramientas, porque a veces cuando nosotros salimos al mundo como terapeutas, lo que sentimos que nos faltan son herramientas. Vale, es que yo me doy cuenta que tengo que trabajar el niño con esta persona, pero ¿cómo lo trabajo? ¿De qué manera lo trabajo? ¿No? Entonces, este programa se convierte en un maravilloso recurso para los terapeutas. ¿Sí? Por eso nosotros al que se apunta al programa de acompañamiento unificado, que es nuestro programa de acompañamiento de terapéutico, de terapeutas transpersonales, le ofrecemos esta formación, aparte, como espacio de crecimiento personal. Esta formación, las diferentes estaciones las vemos desde 4 áreas. La primera área es el desarrollo de la presencia, que habitualmente lo da Arancha. Arancha es la directora de el curso y la formación del Departamento de Meditación y Mindfulness. Muchos las conocen ya, ¿sí? Es una maravilla, ¿sí? Es la persona que hace que nos enamoremos de la meditación. ¿Sí? Esto que decía Silvia, tiene frases como esto, ¿no? Disciplina, enamorarse de la acción elegida, ¿no? Es como, uno dice, ay, ¿no? Ella siempre dice, es tirarse al suelo y hacer la croqueta. Bueno, con Arancha es todo el tiempo tirarse al suelo y hacer la croqueta, ¿sí? Es una maravilla. Y tiene una mirada de la meditación que es brutal, ¿no? Que es, bueno, que tiene mucho que ver con nosotros, con la escuela, por eso forma parte de la escuela Arancha. Entonces ella se va a encargar de esa parte del desarrollo de la presencia, que van a ser todos los primeros jueves de la estación, ¿sí? El segundo, bueno, Laure, voy a dejar de hablar porque si no, sigue Laure con su parte y después sigo yo con la mía otra vez. Así coges ahí, ¿eh? Igual. Lo podrías contar perfectamente, porque yo creo que a estas alturas ya creo que sabemos ya mucho, ¿verdad? Bueno, la parte de cuerpo, sí, yo me voy a encargar. Nuestra idea con este programa es ofreceros cada uno de nosotros la especialidad que tenemos, ¿sí? Y cada una de estas estaciones poder revisarla desde esas 4 áreas. Y eso es algo maravilloso porque nos hace tener una visión súper, súper completa, ¿no? No es solo revisar nuestro mundo emocional, es revisar nuestro mundo emocional desde 4 miradas y 4 abordajes completamente diferentes, pero tremendamente compatibles. Entonces, claro, deja muy poquitos puntos ciegos cuando hemos podido subir la montaña desde un lugar, pero también lo vamos a subir desde el otro, y también vamos a verla desde el otro lugar, y también lo vamos a escalar desde la otra cara, ¿no? Y entonces al final tenemos una visión muy completa de toda esa montaña, de toda esa estación, de toda esa realidad interna. Y eso es muy bonito. La parte que a mí me toca, pues tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Dicen que el cuerpo no es lo único que existe, pero es lo único que podemos tocar. Y por eso a mí me toca iniciar, después del desarrollo de la presencia, la mirada hacia el cuerpo. Una mirada que sentimos que es integradora, ¿verdad? Y que nos permite hacer un trabajo en mucha profundidad, porque aunque hablamos de cuerpo, ¿sí? Y podemos tener una impresión de que al final trabajamos con esta realidad de lo físico, en realidad esta realidad de lo físico es sobre la cual se ha venido construyendo todo lo que somos. Nosotros nos hemos construido de abajo arriba, lo que nosotros hemos ido asentando como nuestro mundo emocional, como nuestro mundo racional, como nuestra voluntad, y al final la constitución de todo este ego
se ha venido asentando sobre una realidad fisiológica y biológica que estaba antes. Y desde ahí nosotros hemos ido sacando nuestras propias conclusiones acerca de quiénes somos nosotros, cómo es nuestra realidad y cómo es el mundo. Así que trabajar desde un enfoque que incluye lo corporal representa hacer una integración bastante completa, porque cuando trabajamos el cuerpo, que es esa parte más directa, más accesible y más cercana, todos los niveles superiores que tienen que ver con el mundo de las sensaciones, las emociones, las creencias y lo sutil, se integran dentro del cuerpo. ¿Sí? Cuando nosotros trabajamos la confianza, confianza no puede ser una idea. Confianza debe ser una sensación, debe ser algo que yo pueda instalar en mí como algo de lo que yo me apropio y como algo sentido. Las certezas se sienten, se instalan dentro. O está o no está, o siento confianza o no siento confianza, ¿verdad? Y esa es una realidad corporal. Así que vamos a hacer un viaje en el que utilizaremos nuestro cuerpo como vía de acceso, ¿verdad? Porque también sabemos que el cuerpo es la grandísima hemeroteca de nuestra realidad humana, esta realidad experiencial que somos, este ego que se ha construido no es solo una idea de nosotros mismos, es una realidad que se ha venido tejiendo y elaborando bueno, en nuestra realidad más corpórea. Así que aquí habita toda nuestra historia en nuestro cuerpo, ¿no? Y lo utilizaremos como una puerta de acceso para el reconocimiento de esa realidad, para poder profundizar en quiénes somos, en nuestros recursos, en cómo nos hemos configurado, ¿sí? Todas estas estaciones tienen un punto de enfoque desde el cuerpo. Y lo utilizaremos también como una palanca de crecimiento, como una puerta de acceso a esos niveles más esenciales del ser. Esa realidad de lo transpersonal no es algo etéreo que está aquí arriba, es una realidad también sentida, ¿verdad? Cuando en el desarrollo de la evolución de la conciencia, ¿no? Alguien como Ken Wilber establece un punto de quiebre maravilloso, ¿no? De la necesidad de incluir el cuerpo como una base fundamental también, ¿no? No podemos vivir ajenos al cuerpo, aunque muchas veces lo hacemos, ¿no? Y vivimos remotos de una realidad, ¿no? Ajenos a nosotros, ¿no? Reconquistar y familiarizarnos con quiénes somos es un trabajo interesante, ¿no? Apropiarnos de nuestra realidad profunda. Así que es un viaje bonito, es un viaje de poder reintegrarnos, ¿no? Hay una frase muy bonita que dice que sanar es volver a ocupar esos lugares que antes no podíamos, donde antes no podíamos existir, ¿no? Poder reapropiarnos de ellos y poder habitar en ellos. Y eso es especialmente significativo cuando estamos hablando del cuerpo, ¿sí? Las emociones transitan en el cuerpo. Si yo no tengo un buen contacto con mi realidad corporal, ¿cómo voy a vivir la expresión de mis emociones? Pues desde un sitio muy inhibido, muy reprimido o muy exagerado, ¿sí? Muy neurótico. Así que el cuerpo es una realidad tremendamente importante. Así que esa es mi particular aportación dentro de todo esto. Vais a ver que tiene un orden, ¿verdad? Que después del desarrollo de la presencia, que es lo que nos permite detenernos y observar para poder acoger lo que habita en nosotros, desde ahí colocar la mirada en el cuerpo, es un paso, como decía antes, natural, es coherente, tiene sentido, ¿sí? Que después de detenernos, observemos y empecemos a familiarizarnos con todos esos procesos organizadores que ocurren dentro de esta realidad y que hablan tanto de nosotros. Así que, bueno, pues será un gusto para mí acompañaros en este viaje. Bueno, vuelvo yo. Yo me ocupo de la parte del trabajo con el inconsciente. Em, Dicen que un 5% es la parte consciente, ¿sí? De lo que somos conscientes en este momento, y el resto, el 95%, es información inconsciente, ¿sí? Es información a la cual no podemos acceder en este momento, salvo por nuestras propias proyecciones.
¿sí? Que es lo que vamos a ver un poquito en este trabajo, ¿no? En estas primeras, cuando nosotros veamos el punto de partida en el trabajo con el inconsciente, lo que vamos a ver es cómo funciona nuestro inconsciente, al menos desde mi mirada y con mi forma de trabajar, cómo funciona el inconsciente, cómo yo puedo trabajar con esa información inconsciente y cómo esa información inconsciente va configurando mi realidad. Lo que yo voy a aprender a lo largo de estas semanas y de este tiempo, ¿no? De cada una de las estaciones, es a poner a trabajar a mi inconsciente, a direccionar al inconsciente, aprender a trabajar con mis propios símbolos, porque ahí está toda mi información, ¿sí? Ahí está toda la información. Cuando nosotros hablamos del inconsciente, hablamos de diferentes niveles, el inconsciente individual, el inconsciente sistémico, el inconsciente colectivo, y es toda esa información que está disponible para mí. Simplemente tengo que saber cómo acceder a esa información, de qué forma acceder a esa información. Entonces, cuando nosotros veamos las diferentes estaciones en el ámbito del inconsciente, lo que vamos a hacer es indagar en ese espacio, indagar en ese material y en esa información inconsciente para poder conectar con nuestros propios símbolos, para poder crear la realidad que nosotros queremos crear en este momento. Habrá cosas que podemos transformar, habrá cosas que tendremos que aceptar, ¿sí? Habrá cuestiones que tienen que ver con nosotros y habrá cuestiones que no tienen que ver con nosotros y que nosotros no podemos modificar. Entonces, en este proceso lo que vamos a hacer es aprender a trabajar con nuestra información inconsciente, aprender a trabajar con esos símbolos, aprender a transformar mi realidad en diferentes ámbitos de mi vida. ¿Mm? No me quiero extender mucho más en este espacio, pero sí es verdad que vamos a aprender a trabajar esto. Vamos a aprender a trabajar con esa información inconsciente, que al fin y al cabo configura nuestra realidad. Cuando nosotros creamos nuestro día a día, cuando creamos nuestra realidad, cuando trabajamos con las creencias, cuando trabajamos con los duelos, cuando trabajamos con los dones, estamos sin darnos cuenta creando esa realidad desde un lugar de inconsciencia, desde información inconsciente, información que está en nosotros, que habita en nosotros, pero que no tiene acceso a la conciencia. Lo que vamos a aprender a hacer en estas semanas del trabajo con el inconsciente es trabajar con esos símbolos. ¿Mm? Acceder a esa información, hacer consciente lo inconsciente. Ese es un poquito el trabajo. Mi base teórica, mi forma de trabajar tiene que ver con la psicología junguiana. A mí me gusta mucho la psicología de Jung, entonces nuestra base de trabajo con el inconsciente va a ser el trabajo, la base de trabajo junguiano. Vamos a trabajar con la idea del inconsciente de Jung, ¿m? Que ya iremos desplegando a lo largo de las diferentes semanas. Dile, no, Bueno, y después de habernos podido asentar en la primera semana en un lugar de presencia, en un lugar de autorreconocimiento, porque esa presencia es el despliegue de todo el resto del proceso. Por eso la trabajamos en primer lugar. Es el desde dónde. Para nosotros todo este viaje va a llevarnos una y otra vez a recordarnos desde dónde iniciamos cada movimiento que hacemos en nuestra vida, porque al final este es un movimiento de 12 meses, es un movimiento progresivo, es un movimiento paulatino, es un movimiento que me va llevando por diferentes temáticas y áreas de mi vida y siempre va a poderse desplegar de una manera u otra dependiendo desde donde yo me coloque. Y ese desde dónde, que es la parte de la presencia que os decía, nos va a llevar al contacto con, con todo lo que el cuerpo significa, con toda la significancia que tiene el cuerpo, que es como decía Laure, ¿no? Eh, pues es que sin el cuerpo no hay experiencia y sin experiencia humana no hay reconocimiento de la esencia, ¿no? Esto que decimos de que estamos en una experiencia humana, aunque seamos y siendo seres esenciales, es a través del cuerpo que estamos teniendo toda esa experiencia y una experiencia que es individual. Una experiencia que es individual y que vamos a necesitar abordar desde lo propio. Pero luego llega el lugar, vamos a decir, de cierre de cada estación.
y es un lugar donde nos vamos a dar cuenta que lo propio no es tan único, que no es tan propio, que es propio y compartido. ¿Por qué? Porque proviene de una información que es energético-genética, de una información heredada. Una información que, si bien está en mí, también estaba en mi padre, en mi madre, en mis abuelos, en mis bisabuelos, en todos los anteriores, que yo hoy soy producto de todo lo anterior, que en mí habita, evidentemente, mi propia vida, engramada en la información que yo tengo codificada en mi cuerpo, sí, por supuesto. Y esa información no es una información que haya aparecido, vamos a decir, ¿no? Simplemente con mi llegada al mundo, sino es una información que se viene, que se viene recibiendo generación tras generación desde ese origen desconocido de la vida. En la cuarta semana vamos a abordar el ámbito sistémico, porque además nos vamos a dar cuenta que entre ese lugar donde estoy yo y ese lugar donde está el mundo, está el grupo familiar. El grupo familiar es como ese puente, ¿no? Que tengo que atravesar para individuarme, ¿no? Ese puente que tengo que atravesar para relacionarme con el mundo siendo realmente yo. Y sin embargo, siempre está ahí, ¿no? Incluso cuando yo estoy en el mundo, tengo que volver una y otra vez al grupo familiar, tengo que volver una y otra vez a la dimensión sistémica de la vida, ese darme cuenta de que estamos interconectados, que hay un intersomos. Como decía Thich Nhat Hanh, ¿no? Somos en una interacción constante, ¿no? Yo soy gracias a que mi padre y mi madre interactuaron para poderme dar vida, para que yo me pudiera gestar en mi propia madre biológica, para que desde ahí, ¿no?, naciera y empezara a tener una interacción con el mundo. Si nos damos cuenta, esta parte, la parte sistémica, nos ayuda muchísimo a entendernos desde una mirada más amplia. Hemos pasado, ¿no? Nos hemos colocado, sabemos desde dónde, ¿no? Desde qué tipo de disciplina, qué mira hacia lo transpersonal tengo que colocarme para poder mirar hacia la parte corporal, para poder atenderme a mí misma desde ese hacer consciente de lo inconsciente y para poderme dar cuenta de que formo parte, formo parte. A nivel sistémico vamos a ir trabajando en cada estación con esa pertenencia. Probablemente una de las cuestiones que más condiciona al ser humano es la pertenencia. Nosotros como mamíferos, decía antes mi compañera Mariela, ¿no? Nosotros somos mamíferos y sentimos las emociones, ¿no? Y tenemos que aprender a gestionarlas. Somos mamíferos, tenemos un cuerpo que tiene una biología, tiene una biofísica que es la que es. Y precisamente por esta condición, ¿no?, de mamíferos con una biofísica determinada, necesitamos del otro para sobrevivir. Cuando nosotros nacemos necesitamos del otro para sobrevivir. Y ahí es donde se gesta, vamos a decirlo así, nuestra grandísima necesidad de pertenencia, ¿no? Esto que a veces vemos, ¿no? Por pertenecer lo que haga falta. Y esa pertenencia es la que nos ata al sistema familiar, la que de alguna manera nos entrelaza con el sistema de origen, con el grupo familiar del que procedemos. Necesitamos entendernos un poquito más en esta dimensión, comprendernos un poquito más en este aspecto en el que, precisamente por pertenecer, yo también... yo también he desplegado lo mío inconscientemente, pero también he desplegado lo mío inconscientemente a nivel familiar. Hay todo un compendio de mandatos, de introyectos, de proyecciones del sistema hacia mí como descendiente, de promesas infantiles que yo he efectuado, de creencias que se repiten, de maneras de estar en el mundo que tienen que ver con el sistema familiar y que yo inconscientemente estoy trayendo a mi vida como si fuesen mías. Es como si me hubiera apropiado de ellas, es como si tuviera a veces el armario lleno de trajes que tienen el nombre de mi padre, de mi madre, de mis abuelos, de los anteriores, de ancestros que ni siquiera sé ni quiénes son, ni en qué época vivieron, ni cómo se llamaron, y sin embargo me pongo su traje para vivir lo mismo en el presente que vivieron ellos en el pasado. ¿Por qué? Porque no se pudo resolver anteriormente. Todos esos aspectos inconclusos del pasado quedan latentes en nuestro ADN, quedan latentes en nuestra herencia energético-genética. Tenemos
una herencia física, esa está clara, la podemos tocar, la podemos, es material, igual que la herencia que tiene un cariz, vamos a decir, económico-financiero o de bienes, ¿no? Que también la podemos cuantificar, pero la herencia energética está igualmente ahí, porque nosotros somos energía y materia. La información energética heredada de los anteriores está ahí, forma parte, aunque no lo sepamos, y nos está, de alguna manera, em, impeliendo a comportarnos de una determinada forma, a sentir de una determinada forma, a pensar de una determinada forma, ¿no? Es decir, en ese compendio de pensamiento, binomio pensamiento, sentimiento, a ser quienes somos en función del sistema familiar de origen al que hemos llegado. Entonces, este es un aspecto que vamos a necesitar mirar y que nos permite, de alguna manera, como cerrar la estación, ¿no? Con esta parte sistémica en el nosotros, ¿no? Pasamos del yo, ¿no? Al nosotros. En ese nosotros nos colocamos para volver a afianzarnos en nuestro propio yo, pero en un yo que crece, en un yo más adulto. Con cada paso por la estación que vamos a vivenciar, vamos a hacer como un paso de crecimiento, nos vamos a colocar en un yo más adulto, vamos a dejar atrás lealtades infantiles, vamos a poder mirarnos de una manera nueva, a tener herramientas para hacerlo distinto. Y en ese hacerlo distinto, como digo, hay un movimiento interno de recuperación de mí misma y de crecimiento, ¿no? Es como me coloco en mi lugar, es lo que vamos a ir haciendo con la parte sistémica, colocarnos en nuestro lugar para, bueno, para ir cada vez viendo más nuestra propia vida, darnos cuenta de que a lo mejor pensábamos que, pues eso, que estábamos viviendo al margen de todo el sistema familiar y no es tanto, ¿no? O sea, estamos repitiendo patrones inconscientes que necesitamos despedir porque no son beneficiosos para nuestra vida. ¿Cómo lo vamos a hacer en cada estación? Pues a través de visualización sistémica trataremos el tema, tendremos una visualización sistémica y luego, pues como decían mis compañeros, un espacio de abordaje de la temática para que podamos compartir, para que podamos preguntar, para que podamos expresar y para que, en definitiva, autoindaguemos y nos demos cuenta de qué es aquello que necesito liberar de mi momento presente, dejar en el pasado con quien sea que corresponda, que eso es lo que vamos a hacer cuando trabajamos sistémicamente, dejar atrás cargas del pasado y colocarnos en el presente para, desde ese movimiento de crecimiento, ir hacia la siguiente estación y, como os digo, cada vez estar más en nuestro adulto, que es la terminología que vamos a utilizar desde el ámbito sistémico. Estar en un adulto que es cada vez más libre, que vive su propia vida y que, por lo tanto, puede disfrutarla. Porque eso es en definitiva también el lugar hacia donde miramos, ¿no? El poder estar en el disfrute de nuestra vida. Así que cada estación se cerrará, como digo, con este trabajo sistémico, que dará paso a la semana siguiente ya a la nueva estación, a la nueva temática y de nuevo a la semana de desarrollo de presencia, que será continuada por el trabajo coroenergético, corporal, que será acompañado por el inconsciente y por la mirada, la visión sistémica. Así, con cada temática, como os ha explicado Mariela, con cada estación, con cada mes, hasta llegar a su fin. Y de la parte práctica, como se encarga más Laure, pues le cedo con mucho gusto la palabra para que os cuente un poquito en la parte más práctica, pues el día que nos vamos a encontrar, los horarios, los costes y bueno, cómo acceder a este proceso. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Bueno, como no queremos extendernos tampoco demasiado y teníamos también hora de final 9:30, ¿verdad? No queremos tampoco extendernos más allá de allí. Os vamos a pasar el programa. Os voy a dejar el programa ahora en el chat para que lo podáis descargar. El proceso empieza ya. Sí, el proceso está para arrancar en estos siguientes días. La semana que viene iniciaríamos ya con la primera sesión de trabajo corporal, ¿sí? Y de ahí vamos a ir desplegando la primera estación. Semana a semana, cada jueves, nos vamos a encontrar. El material, vais a tener un material inicial que consta de un vídeo, ¿sí? A través del campus virtual de la escuela,
un vídeo con una clase de alrededor de una hora donde vais a tener una parte de contenido, digamos, bueno, de contexto teórico, de explicación. No es muy técnico, no es muy, es bastante específico, ¿sí? Y muy concreto. Y vais a tener una parte práctica, ¿no? Una parte práctica que va a ser una invitación, una propuesta, como decía también Silvia, a través de, bueno, pues en movimiento cuando sea necesario, visualización, ¿sí? Propuestas de este tipo para que podáis hacer pues un trabajo interno a lo largo de la semana. La idea es que podáis tener abierto el material desde el viernes por la mañana y así tenéis hasta el jueves que nos encontramos para en algún momento a lo largo de la semana ir trabajando ese contenido. ¿M? Y el jueves, en este mismo horario, un poquito más cortito, de 8 a 9 en horario de España peninsular, nos encontramos en un espacio que tiene que ver más con una puesta en común. Ya no nos ocupamos tanto de la parte teórica y demás, ya contamos con que esa parte la habéis podido mirar en el tiempo que tenéis disponible, pero es un tiempo que nos va a servir para poder sacarle mucho más jugo, para poder ir más lejos, para poder ir más profundo, para resolver dudas, preguntas, para compartir un poquito esas visiones compartidas que podáis ir trayendo cada quien, y ir generando desde ese lugar ese espacio de comunidad. Y así al día siguiente, pues abriríamos la siguiente temática el viernes y tendréis por delante una nueva semana. ¿Sí? Esta sería la dinámica. Bien. Todas las dudas y preguntas las podéis hacer en directo. Si no venís en directo un jueves dentro del campus virtual, podéis dejar las preguntas, o bueno, nos las podéis enviar a nosotros directamente también, que solemos estar bastante cerca de los grupos que acompañamos. Así que si en algún momento hay alguna pregunta que queréis que se quede respondida a lo largo de la clase, nos podéis dejar un mensaje en cualquier momento de la semana. ¿Sí? Y bueno, a partir de mañana, junto con la grabación de esta clase, también para quienes no han podido asistir hoy, la idea es que os enviemos la información del programa. Yo, si me dejáis aquí un segundito, os la dejo también ya puesto para que lo podáis descargar, vayáis mirando un poquito cuáles son las fechas y demás. Eh, Ahí os debe llegar. Y aparte de lo que decía Silvia antes, ¿verdad? Nuestra idea es poder acercaros esta propuesta. No hay mejor fórmula para saber si uno resuena con una idea o no que poder acercarse y probarlo. Entonces, queremos invitaros a que los asistentes a esta clase podáis tener abierto y disponible esta primera estación del punto de partida, el reconocimiento del lugar en el que cada quien se encuentra, ¿verdad? Y que de esa forma podáis vivenciar cada uno de estos ámbitos y acercaros a este evento y de cerca y vivirlo en primera persona, ¿sí? Así que mañana junto con la grabación os vamos a enviar las credenciales de acceso para que podáis acceder ya desde el próximo jueves a esta primera estación, que lo podáis vivir, que lo podáis experimentar. A partir de ahí, pues quien quiera sumarse al resto del viaje, queremos también proponeros una propuesta especial para quienes habéis estado aquí y en lugar del importe que está previsto. Vais a tener un descuento del 50% para quienes hagáis el pago en una única vez. Y para quienes queráis sumaros mensualmente o queráis vivirlo de forma puntual, porque a lo mejor no os interesa todo el viaje concreto, pero dices, jo, pero es que esto que decía Mariela sobre los duelos, es verdad que a mí me resuena muchísimo y es verdad que yo esa estación, el resto igual no, pero esa estación no me la quiero perder por nada, ¿no? También se puede hacer el recorrido así, ¿no? Eligiendo cuáles son las estaciones que quiero, bueno, pues estar presente. Y en ese caso el precio que os vamos a hacer también a vosotros va a ser diferente y en lugar de 69 euros serían 50, ¿sí? Por cada una de las estaciones. Así que bueno, a partir de mañana os contactamos
todas las preguntas que tengáis o que os surjan, pues si no están respondidas de alguna forma en el programa, que creo que está bastante extenso y bien explicado, pues las compartimos tranquilamente y miramos un poquito. ¿Sí? Muy bien. Pues compañeras, no sé si hay alguna otra cosita que queráis nombrar antes de despedirnos. No, agradecerles a todos, ¿sí? Por estar aquí un jueves hasta las 9:30 de la noche, ¿sí? Agradecerles a todos por la compañía y por estar aquí. Y Igualmente, que esperamos veros este mes y en los que sean de interés para vosotros. bueno, muchas gracias a todos, ¿eh? Muchas gracias. Un grandísimo abrazo. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Besitos. Chao, un beso. Gracias por esta invitación muy especial, porque nos permite como reafirmar que existen personas que están pensando como en un trascender y en un mejorar, porque eso ayuda a la sociedad. Desafortunadamente, los horarios son muy complejos para nosotros, pues estando en otro país. Espero que jubilarme este año para poder participar de todos estos momentos. Muchas gracias. Gracias, Ángela. Igual Gracias. Gracias, Ángela. queda grabado, ¿eh? Sí, va a quedar todo grabado, Ángela, por si acaso, por si hay alguna estación que te interese, más allá de que por ahí no coincidan los horarios, ¿sí? Gracias. Chao. Chao. Adiós, muchas gracias. Gracias a todos. Chao, chao. Un abrazo.